Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más aquí presentes en este tiempo preparado y pensado en ustedes. Y si bien es cierto, como cada semana o en nuestros días, nos ponemos a pensar varias cosas. Y creo que aún más en este tiempo que estamos viviendo. Y nos vienen tantas preguntas, tanto a ti, universitario, estudiante de instituto, de colegio, y también a cada persona que ve este live. En este tiempo que estamos pasando de pandemia, han surgido varias preguntas como jóvenes y muchas veces atribuimos estas cosas que nos pasan, tanto sean cosas injustas como fenómenos que no entendemos, y a veces llegamos a culpar a Dios. Y es de quien les vengo a hablar el día de hoy. Y la pregunta que te hago hoy en día es: ¿quién dice el mundo que soy? Es una pregunta que Jesús hizo en su momento, a través de la palabra, que más adelante vamos a poder conversar más de ella. Pero, si bien es cierto, hoy en día la gente está con un hambre espiritual, porque a medida que va creciendo todo este tema que perjudica a la humanidad, tantas injusticias que muchas veces no nos podemos explicar, va provocando un sentir fuerte en nosotros, porque vemos familias que están siendo dañadas, seres queridos que están siendo dañados, y a veces mucho nos buscamos el porqué, incluso las razones de por qué sucede todo esto. Tanto es así que muchas veces ya hemos pensado hasta en buscar un superhéroe que nos pueda solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Y esa hambre espiritual que vemos hoy en día se refleja en muchas cosas. Por ejemplo, se refleja en buscar filosofías que puedan llenar o saciar muchas preguntas que podemos tener hoy en día. También está el tema de las religiones. Y quería tocarles acá un punto que hoy en día está llamando mucho la atención también, que por ejemplo el Islam, esta religión está trayendo bastante gente a sus líneas con el fin de poder aparentemente solucionar un problema del alma. ¿Y cómo hacen esto? Solamente se preocupan por el lado exterior, se preocupan por lo material, pero supuestamente llegan a un punto en el cual se encuentran saciados, pero de ahí vuelven a tener hambre espiritual. Entonces tú te preguntarás, ¿la religión en realidad nos trae paz? ¿Nos lleva hacia Dios? Y vemos que en medio de este mundo que hoy en día los días se están pasando bien rápido, este mundo ofrece una multitud de opciones, y estas opciones podrían ser, como mencioné hace un momento, las religiones, podrían ser tu círculo de amigos, podría ser tus mismas emociones, tus sentimientos, la familia, el trabajo, el estudio, un montón de refugios que el hombre busca para poder estar tranquilo, olvidarse de esos problemas. Pero ahora te quiero comentar acerca de alguien que ya te había mencionado en un inicio, acerca de Jesucristo. ¿Y por qué te menciona Jesucristo? Porque así como el día de hoy muchos buscamos a alguien superior a nosotros que nos pueda solucionar un problema, y muchas veces no sabemos a quién, o muchas veces nos preguntamos quién es ese Dios que todo el mundo nos habla. Y en un pasaje de la Biblia, en Mateo 16, nos habla por primera vez cómo es que Jesús hace esta pregunta. Y eso sucedió hace 2000 años. Y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? Y rápidamente el Señor Jesús escuchó: tú eres Juan, tú eres Elías, tú eres Jeremías. Pero en realidad sus discípulos sabían quién era Él. Aparentemente sí andaban con Él a donde Él iba, pero verdaderamente lo conocían. ¿Tú qué piensas? Y hoy en día, casi de la misma manera, todavía hay una lucha en creer en esto, en creer en la sencilla verdad de la vida de Jesús que se encuentran en sus evangelios. Pero te has puesto a pensar que mucha gente aún en esos tiempos creen en Dios, y de hecho creo que la mayoría de las personas en este mundo claman a un Dios, pero a un Dios sin conocerlo.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no lo conocen? ¿Es porque en realidad Dios no existe? ¿Es porque en realidad Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Qué dudas estás pensando hoy en día para no creer en esta palabra tan poderosa que Jesús nos dejó en sus evangelios? Y hasta el día de hoy se sigue mostrando a cada uno de ustedes. Pero, ¿qué preguntas surgen en ti para tener estas dudas y este rechazo hacia Él? Si bien es cierto, podría decirse, ¿cómo explican los milagros hoy en día si la ciencia no lo puede descubrir o no lo puede comprobar? ¿Cómo me afecta a mí la muerte de alguien que murió en la cruz? ¿Qué beneficio tengo yo? Y otro puede ser del no creer en la muerte y resurrección de Jesús, que muchos hoy en día piensan Él no estuvo muerto, Él solamente estaba en coma. Entre diferentes respuestas que le pueden dar a esta acción tan milagrosa que solamente Jesús pudo hacerla. Pero al ver todo esto, uno se vuelve a preguntar, ¿y qué respondieron los discípulos? Si supuestamente andaban con Jesús a donde Él iba. Hay una respuesta que puede satisfacer a la mente de las personas que piensan mucho en esta respuesta, a las personas intelectas que básicamente quieren que todo se compruebe con la ciencia. Es una respuesta que muchas veces, o creo yo, que no se puede entender aún ni con la mente. Esta respuesta la dio Pedro cuando Jesús preguntó esto. Y él se levantó rápido y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo él saber esto? Si él, así como sus discípulos, respondían de la misma manera. Muchos dicen que tú eres Juan, muchos dicen que tú eres Elías, muchos dicen que tú eres Jeremías. Pero vemos aquí cómo el Señor Jesús, al escuchar esto, pudo ver en Pedro que su respuesta no vino de textos que él haya leído. Su respuesta no vino de un discurso en un templo, tampoco vino de una charla en la calle. Más bien, él había recibido la revelación que procedió de alguien superior, alguien que tú y yo intentamos conocer o pensamos que conocemos, alguien que es ajeno a esta vida, alguien tan poderoso, digo yo. Y este fue el Dios mismo que se reveló a Pedro para decir esta gran verdad de que tú eres el Cristo. Y vemos cómo esta confesión de Pedro pudo marcar una verdad solamente revelada por el Padre, al decir que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él era el Mesías que tanto estaban esperando. Tanto así fue su convicción de creer que el Cristo que había venido a este mundo, tanto fue la convicción de mantenerse firme en esa declaración, que vemos más adelante que hasta llegó a la muerte a causa de no desmentir esa revelación de quién era Jesús. Pero te quiero decir algo. Hoy en día Dios se sigue revelando a su pueblo, pero a través de su Hijo Jesucristo. Y tú te preguntas, ¿por qué me hablas tanto de Jesucristo? ¿Quién es ese Jesús del cual muchas personas hoy en día hablan o aparentemente conocen? Te voy a contar un poquito más de esto. Pero para contarte de esto, de este pasaje y básicamente de quién es Jesús, quiero leerte un pasaje de la Biblia, la palabra de Dios, en Juan 1, del 1 al 3, que dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, un poquito para entrar en este pasaje de la palabra, donde dice: en el principio era el Verbo, vemos una confesión tan poderosa que muchos hoy en día creen porque hay mucha gente que cree que este mundo se creó por el Big Bang. Otros atribuyen de que
una fuerza impersonal lo creó, o otros incluso no saben de cómo se creó. Pero según la palabra, podemos ver de que Jesús es eterno. ¿Y por qué les digo que es eterno? Porque aquí vemos que dice en el principio. Antes de que empezara el primer minuto, y incluso hasta el primer día, Jesús todavía era. Porque existe más allá del tiempo y del espacio. Este Jesús es un Jesús también, es un Jesús personal, porque era con Dios. ¿Qué quiere decir? Que es una persona, no una fuerza, y tiene una relación estrecha con Dios. También este Jesús es un Jesús divino, porque era Dios, igual que el Padre es Dios. En la misma manera, totalmente y perfectamente Dios, solo distinto en su papel de Dios, porque Jesús fue hijo y también Jesús es el creador, porque todas las cosas fueron creadas por medio de él, desde la estructura atómica adentro hasta los fines del universo que acabamos de vislumbrar por la primera vez por medio del telescopio o en su órbita alrededor de la Tierra. O sea, podemos ver tantas cosas que puede hacer Jesús, ese nombre tan poderoso, que muchos de nosotros en su momento no entendíamos o estamos aprendiendo, entendiendo. Y posiblemente tú también te preguntes hoy en día, ¿por qué creen en Jesús aún? ¿Por qué dicen que Él es la solución al problema del hombre? Te voy a contar un poquito más de esto. Si bien es cierto todo esto que les comento, chicos, muchos podrán decir, incluso podrán exigir evidencias de si en realidad Él resucitó, si en realidad Él vivió aquí. Te quiero decir algo, que estas cosas no se pueden entender con esta mente natural, es imposible. Porque todo lo que les he hablado acerca de Jesús es espiritual y todo se encuentra en su palabra. Todos los versículos que le he comentado están en su palabra también. Pero vamos un poquito más allá. Otros también podrán preguntarse, ¿por qué creer en alguien a quien no vemos? ¿Solo porque sale en un libro? Y una vez me hicieron esa pregunta también a mí. ¿Por qué crees tanto en Jesús si Él está en un libro solamente? Tú no lo has visto, yo no lo he visto. Pero, ¿por qué creo tanto en Él? Y me he puesto a pensar algunas veces también en eso. Pero también me salta una pregunta, el hecho de ¿por qué hay tanta gente que cree en tantas cosas? Por ejemplo, Isaac Newton, acerca de la gravedad. Muchos creen en la gravedad y lo dan por sentado de que es cierto. Y lo podemos ver. Pero creemos en tantas cosas que muchas veces no entendemos. Y ya las asumimos como verdad. Tantos hechos históricos de mucha gente que ha muerto y solamente los encontramos en un libro y podemos decir que sí existió. Entonces, en realidad es que ¿qué está pasando hoy en día para no creer en Jesús? Si está toda su vida plasmada en la palabra y es real. Y así como se ha demostrado científicamente también que la Tierra gira alrededor del Sol y que también creemos en eso porque es una teoría, la podemos leer también, que Copérnico lo dijo. Así también pasa con Dios. No es que nosotros, al creer en Dios, nuestra fe, simplemente vayamos a este libro, la palabra de Dios, nos tapemos los ojos y creemos en una fe ciega. Esto no es así, sino que esta es una respuesta a la realidad de Dios, de cómo es Él. Y podemos ver cómo es que Juan la tenía bien clara en el momento que les comenté acerca de este pasaje. Cuando él decía, en el principio ya existía el verbo. Y quiero que te pongas a pensar en algo. ¿Qué pasaría si tú estuvieses en ese momento y tú ves declarando esto a Juan? Y tú le preguntarías a él, ¿y verdaderamente crees tú en eso? ¿Es cierto? Sería algo sacado de los pelos preguntarle eso, porque si él lo decía
era porque en realidad él había visto, y él había pasado, y había una revelación. Entonces hoy en día también, ¿cómo podrías preguntarle a una persona, oye, ¿en realidad crees en la gravedad? Si aún ni siquiera le entiendes de cómo sucede, incluso hasta la energía. Tú podrías decir, uy, yo sí creo en la energía. Prendo mi foco, ¿no? Puedo ver la luz. Pero en realidad le entiendes cómo funciona y todo. Yo creo que muchos no lo entendemos. Tantas cosas que en realidad hoy en día no entendemos, pero llegamos a creer. ¿Por qué? Porque la ciencia y muchas teorías solamente te pueden demostrar el cómo, te pueden demostrar el mecanismo de las cosas, pero no te pueden demostrar el porqué de las cosas. Y esto es lo que hoy en día te vengo a comentar, que Dios te muestra el porqué de tu vida aquí en la tierra, te muestra el porqué Él es Dios y está en control de todo esto. Entonces, nosotros no creemos en un Dios simplemente porque lo diga un libro, sino por la evidencia que podemos encontrar en ella. Por ejemplo, no tendríamos fe si no podemos creer en la resurrección. Muchos de los personajes históricos murieron y solamente quedaron ahí. Mas Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, esta es la fe a la que te vengo a comentar hoy en día. Y volviendo al título, ¿y quién dice que soy? Yo, citando a Jesús, quiero dejarte con eso. Porque ya el Señor se ha mostrado en este mundo. Y como lo comentaba hace un momento, Jesús es un Jesús que nos busca en todo tiempo. Es un Jesús que te da la solución a este problema que el hombre tiene, porque el hombre nace separado de Dios y no busca a Dios en ningún momento. Aún en este tiempo de pandemia, muchos se resisten a buscar al Señor. Entonces, si ya Jesús quiere tener una relación contigo, la pregunta sería, ¿qué quieres tú? Bueno chicos, espero que este tema les haya podido traer aún más claridad acerca de quién es Jesús y te pongas a pensar en la realidad en ese tiempo, aún en que mucha gente en ese tiempo lo está necesitando. Pero no es un Jesús de oídas nada más, no es un Jesús de milagros, no es un Jesús que simplemente provee, sino que es un Jesús que quiere solucionar tu problema. Y tú te preguntarás, ¿qué problema me hablas, Alex? Un problema que muchos no vemos y que yo tampoco veía. Pero te animo que si han surgido preguntas durante este tiempo que hemos tenido, nos escribas y nosotros te vamos a responder de todas maneras para poder comunicarnos y poder estar en contacto aún más. Así que chicos, gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí, y cada sábado que nos estamos reuniendo va a ser un tiempo genial. Así que aún van a venir más temas interesantes y yo me despido, conmigo será hasta otra oportunidad. Los quiero mucho, saludos y abrazos. Chao.